Con la efervescencia del nuevo marco curricular y plan de estudio 2022 de la educación básica mexicana, apareció un documento en enero del 2022 y tenía la siguiente estructura. Este es su índice. Y aquí tenemos ahora un documento que aparece a fines de mayo del 2022. Como pueden ustedes observar, ya dice Plan de Estudios de Educación Básica 2022 y el anterior decía Marco Curricular y Plan de Estudios 2022 de Educación Básica Mexicana. Vamos a ver cuál es la diferencia en cuanto a la estructura que tiene cada uno de estos documentos, porque es muy importante que el maestro revise cada uno de los documentos que se están generando. Como son documentos de trabajo, hay una serie de información que en lugar de que oriente al maestro, lo desorienta totalmente. Así que vamos ubicando cuál es el documento anterior y cuál es el nuevo. Pueden ustedes observar que en el documento anterior de enero del 2022 hablaba sobre la situación de la educación básica, el acceso, cobertura y operación del currículo, problematización sobre lo nacional y lo básico, el currículo como construcción social e histórica, fragmentación del conocimiento, de mérito de la enseñanza y la figura docente, la evaluación de los resultados educativos, las TICs en el discurso de la modernización de la educación básica, los efectos de la pandemia del SARS-CoV-2 en la educación básica y elementos centrales de la política curricular para la educación básica. Todo lo que está en amarillo se repite en el nuevo documento. Esto que está aquí, no. Esto que está aquí es nuevo, miren, que está dentro de un recuadro. Y vean dónde aparecen los efectos de la pandemia, el currículo nacional desde la diversidad. Así que es muy importante que nosotros analicemos este nuevo documento que acaba de compartirse como documento de trabajo a fines del mes de mayo. Ya estamos aproximadamente a 10 de junio y ya este documento hay necesidad de analizarlo y dejar de lado este otro documento de enero del 2022. Así que vamos a revisar brevemente cómo está estructurado este documento. Aparece desde su introducción. Vamos a ir revisando. Este documento recoge de diferentes formas la discusión, opiniones, críticas y propuestas de estos actores, lo cual ha enriquecido y mejorado la propuesta curricular. De manera particular ha permitido lo siguiente. Supuestamente este documento es el resultado de los foros que hubo en cada uno de los estados de la República Mexicana. Se tomó en consideración. Habla de un concepto de formación docente, ya no habla de capacitación, de actualización, sino de formación docente. Habla también de que es necesario la funcionalidad de los colectivos docentes. Un concepto nuevo es el codiseño, que es lo que se requiere de usar tiempos del calendario escolar destinados a la formación docente y que las reuniones de consejo técnico escolar dediquen tiempos importantes para este proceso de codiseño. Aquí es incluir contenidos locales. Yo creo que si se acuerdan que en el plan 2017 existía un campo formativo, un apartado sobre autonomía curricular. Aquí encaja perfectamente en este nuevo plan de estudios 2022. Estas 5 estrategias son para la formación de los docentes. Una estrategia nacional para la enseñanza de lenguas y culturas indígenas. Recuerden que estas 5 estrategias son parte del codiseño, donde cada uno de los estados va a participar. Estrategia nacional para la atención educativa a la población con discapacidad y aptitudes sobresalientes y otras condiciones. La estrategia nacional para la modalidad multigrado. La estrategia nacional para atención a niñas, niños y adolescentes en situaciones de migración interna y externa. La estrategia nacional para fortalecer el tejido comunitario en contextos urbanos. Posteriormente ya vienen los temas centrales como la nueva escuela mexicana, todo lo que tiene que ver la escuela mexicana, en qué se fundamenta, cuáles son los elementos esenciales que se toman en consideración, como los derechos humanos, la educación el derecho a la educación, la inclusión, todos esos elementos. La Ley General de Educación en sus distintos apartados, los elementos que contiene, y dentro de la nueva escuela
Mexicana dice que es comprender que la escuela es un espacio en el que se articula la unidad nacional desde su diversidad, en donde se hospedan y dialogan las ciencias, la cultura universal, como las culturas ancestrales, las lenguas, los valores, los saberes, las costumbres, clases, géneros e identidades de todas y todos aquellos que acuden a este espacio universal de socialización. También habla que la escuela es una red compleja donde se desarrollan los saberes. Y lógicamente que para que esto sea posible, la escuela debe retomar su papel como una institución que forma ciudadanos para vivir y convivir en una sociedad democrática. La inclusión, pero no como un factor que únicamente es en cuanto a la palabra o al concepto, no, sino a la posible interrelación que haya y brindar todos los elementos necesarios para que puedan integrarse. La nueva escuela mexicana reconoce el papel fundamental de las maestras y los maestros en la construcción de la ciudadanía. La nueva escuela mexicana también reconoce que el ejercicio de la enseñanza se basa en la autonomía curricular de las maestras y los maestros para decidir sobre su ejercicio didáctico, los programas de estudio y para establecer un diálogo pedagógico con las y los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un aspecto fundamental de la nueva escuela mexicana es el papel que juegan las familias en la formación de las y los estudiantes para una buena ciudadanía. Esto no está apartado de años anteriores, de políticas anteriores. Siempre se toma en consideración la cuestión familiar, porque es parte del colectivo escolar. Una de las críticas que históricamente se han hecho al proceso de formación de la educación básica es el encapsulamiento del aprendizaje, que delimita el conocimiento o a los saberes en un contenido descriptivo, clasificatorio y por tanto que no puede llevarse a la vida concreta de las niñas, niños y adolescentes. Pero da la casualidad que esto únicamente queda en teoría. Al final de cuentas, esto se viene dando de manera muy implícita en cada una de las acciones que el mismo sistema educativo nacional va propiciando. Aunque aquí hable de integración del currículo. En el tema número 2 habla sobre los efectos de la pandemia del SARS-CoV-2 en la educación básica, de todos aquellos elementos, acciones que generaron la pandemia, el uso de la tecnología, el no asistir a clases presenciales, en que todo el mundo estaba en su casa, a la paranoia de la higiene en cuanto a manos, en cuanto a la convivencia, a formar barreras, a no saludar, a aislarse, de todo lo que esto sucedió y que generó demasiados problemas principalmente emocionales, conductuales, de convivencia y que en la actualidad, hasta ahorita, regresando a las clases presenciales, se está normalizando entre comillas. Número 3, el currículo nacional desde la diversidad. Se habla y hasta parece ser como algo incongruente, porque es un currículo nacional, dice, para todos, desde la diversidad. Aquí es muy importante que el maestro tenga muy claro ese concepto, que sí es un currículo nacional, es un plan de estudios a nivel nacional, pero que también hay sus particularidades, hay sus especificidades, dependiendo el contexto donde está ubicada la escuela. Como punto número 4, las reformas curriculares de la educación básica. Aquí vamos a encontrar que cada reforma en la educación pública representa un proyecto político pedagógico. Yo soy de la idea que es político-político, aunque defina contenidos y organización del currículo, la enseñanza y el papel de la didáctica, la evaluación, el aprendizaje, el lugar que ocupa en el proyecto las niñas, niños y adolescentes, las maestras y maestros, las relaciones pedagógicas y las familias con respecto a un proyecto de país específico y su relación con los distintos grupos de la sociedad. El grupo que llega al poder hace su reforma y eso siempre ha predominado. Hago la aclaración, dejo aquí una acotación en la parte derecha, donde ese es mi punto de vista y considero que cada reforma educativa no responde a los intereses de los maestros y las maestras y menos de los alumnos, sino responde al proyecto político que tiene cada uno de los gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. La mejora de la calidad de la educación básica ha sido el elemento fundamental de las transformaciones educativas de México. Esto es lo que se quiere, es el deber ser de todas las reformas educativas, cuando en la realidad, pues eso no se realiza.
Como punto número 5 están los elementos centrales de la política curricular de la educación básica. Como subtema está el derecho humano a la educación, que también se encuentra inmerso en el artículo 3 constitucional, que se decretó el 5 de febrero de 1917. Desde ahí ya está el derecho de todos los mexicanos a la educación. 5.2 Los profesionales de la docencia, revalorización de las maestras y los maestros, reconocimiento de su autonomía curricular y profesional, tanto en el ámbito académico como en la cuestión de honorarios. En cuanto a los procesos de ascensos, tanto verticales como la promoción horizontal. 5.3 El currículo, las finalidades de la propuesta, y aquí habla sobre todos los planes de estudio, los campos formativos, los ejes articuladores, de todos esos elementos. Número 6 Plan de estudios de la educación básica. En este apartado se presentan los elementos que fundamentan a la propuesta en cuanto a la noción de aprendizaje y de comunidad como pilares que sustentan la estructura formal del currículo. Como pueden ustedes observar, ahora se presenta como pilares la noción de aprendizaje y de comunidad. Número 6.1 La comunidad como núcleo de los procesos educativos. Y cuando se refiere a este concepto es con la finalidad de contextualizar cada uno de los saberes, valores y actitudes en cuanto a las tradiciones, las costumbres, las formas de convivencia, las formas de comunicación. 6.2 El aprendizaje como un hecho histórico contextual. Se plantea un currículum integrado en donde los contenidos de las disciplinas se relacionan con los ejes de articulación que en videos anteriores elaboré y que en la descripción del video les dejaré el enlace para que ustedes revisen cada uno de los videos donde se analiza y se reflexiona acerca de cada uno de los ejes articuladores de los campos formativos que componen este plan de estudios 2022. 6.3 Perfil de egreso de las y los estudiantes de educación básica. Aquí están todos los elementos que al egresar de cada una de las fases deben manejarse. No olvidar que para transitar de un grado a otro o a otro nivel, siempre existen exámenes para ingreso a cada uno de ellos. No olvidemos esa parte. Número 7, estructura curricular. Y aquí presentan una imagen distinta con contenidos y saberes en un espacio más grande, propósitos por fase, por campo formativo, los campos formativos, los ejes articuladores y el perfil de egreso de cada una de las fases. 7.1 Ejes articuladores del currículo de la educación básica. En este documento no se modifica nada con el anterior presentado en enero del 2022. Y como pueden ver ustedes, aquí están los ejes articuladores: inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, fomento de la lectura y la escritura y la educación estética. Los campos formativos, y como este tema ya se trabajó en algunos videos anteriores, ya no lo voy a abordar, únicamente no hay ningún cambio, sigue exactamente lo mismo. Aquí están: lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, del humano y lo comunitario, y cada una de las especificaciones de estos campos formativos. Aquí está una imagen de los campos formativos, estructuras sintéticas de contenidos y sus relaciones, que hay que analizar, hay que revisar. Viene el programa sintético de estudios con los componentes, y nuevamente aquí habla del concepto de codiseño, que contempla entonces que el colectivo docente participe en la implementación de algunos contenidos locales que se puede integrar a este plan de estudios. Y están distribuidos de la siguiente manera: descripción del campo formativo para la educación básica, descripción del campo formativo por fases de aprendizaje, contenidos, diálogos, progresiones de aprendizaje, orientaciones didácticas. En un video también que elaboré anteriormente está revisado, analizado cada una de esta estructura, de estos elementos que conforman, y donde le dan realce al trabajo por proyectos, que esto puede hacer posible identificar claramente los contenidos curriculares y vincularlos con otras áreas de manera interdisciplinar. Y aquí los proyectos que formule la escuela contará con una gran red de centros de aprendizaje. Se refiere a los colectivos escolares de la zona, del sector, que es una manifestación clara y patente del concepto de comunidad. Incluir a todos los elementos. Las fases de aprendizaje no varían. Las 6 fases
que abarcan la fase 1, que es educación inicial, la fase 2, educación preescolar, la fase 3, primero y segundo de primaria, la fase 4, tercero y cuarto, la fase número 5, que es cuarto y quinto, y la fase número 6, primero, segundo y tercero de secundaria. Además, presentan también los periodos lectivos, la cantidad de horas que se va a trabajar en cada uno de las fases, porque ahora tendremos que acostumbrarnos a las fases. La evaluación de los aprendizajes como parte del proceso formativo. Aquí aparecen dos conceptos. El primer concepto que aparece es evaluación, que es la relación pedagógica de las maestras y los maestros con sus estudiantes en el marco del aula. Tiene como función realimentar el proceso educativo a través del diálogo entre profesores y estudiantes y, lógicamente, padres de familia, para que este diálogo conlleve elementos como la participación, la observación, y es todo un proceso. Por eso se llama evaluación formativa. Y el segundo concepto que aparece es el concepto de acreditación, donde a través de distintos instrumentos hay que valorar, evaluar para generar un número, que es acreditación, que tiene como función sustentar el otorgamiento de calificaciones y certificados de acuerdo con el juicio que hagan maestras y maestros de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Da la casualidad que esto se queda casi como una forma de evaluar, aplicar examen al término del periodo, y esa es la información, lo que al final terminan haciendo en un gran porcentaje los docentes. Dejamos de lado la cuestión de la evaluación formativa y nos enfocamos específicamente a la acreditación. Pautas para la puesta en marcha del plan de estudios. Vienen aquí algunas pautas que nos van a permitir nosotros entender el porqué de este plan de estudios 2022 y su puesta en marcha. Lógicamente que es un proceso de formación, apropiación y deliberación durante todo el ciclo escolar 2022-2023 en los espacios que ya están determinados, además en los consejos técnicos escolares que se van a trabajar, y nuevamente aparecen las 5 estrategias con las cuales se va a trabajar. Y aquí tenemos el proceso de formación docente, para qué va a servir, los procesos de apropiación y los procesos de deliberación curricular. En la descripción del video les dejaré el enlace para que puedan ustedes descargar este documento y la lista de videos que hablan de cada uno de los componentes, de los elementos y de los documentos de trabajo que se han generado para este plan de estudios 2022.